Ah, ya, ya. Ah, sí, 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 el de ahí. Sí, uno le da y le da ahí. Ah, listo. Sí, ahí quedó. Listo, dale. Dale, dale, gracias. Listo. Bueno, buenas tardes para todos. Eh, Hoy vamos a dictar la conferencia número 31 del temario llamada Criaturas Mecánicas. Esta conferencia también es una conferencia de psicología, el cual nos va obviamente a ayudar a comprender lo que es la psicología de uno, ¿no? Las distintas partes. Porque como les decía, la psicología es como un engranaje de cosas que poco a poco, si uno las va conociendo, pues va sabiendo inclusive cómo es que funciona, ¿no? Pero todo es paso por paso. Entonces, esta conferencia es una de esas que enseña a cómo mirar la psicología dentro de uno, ¿sí? Criaturas mecánicas, por eso se llama. Entonces, bueno, como les decía, esta conferencia como tal, también inclusive, aquí se incluye una ley. ¿Cuál es la ley que se incluye aquí? La ley de la recurrencia. Entonces, esa ley de recurrencia, va encaminada con la mecanicidad. ¿Qué es la mecanicidad? La repetición, ya sea de palabras, de obras, la repetición de eventos, eventos que pasan en el exterior, la repetición de estados interiores, cómo pienso, lo que siento, cómo reacciono, esos son estados interiores que uno tiene y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es la mecanicidad? La repetición. Entonces, una repetición en el día a día, uno la ejecuta, pero si no se da de cuenta y no tiene en cuenta lo que es la ley de la recurrencia, que es esta, pues simplemente las situaciones se vuelven a repetir y se repiten en días, semanas, meses, años, ¿sí? Siglos inclusive. Todo se vuelve a repetir por esa misma mecanicidad, ¿sí? Porque resulta que muchas veces el humano, la persona común y corriente, cree que de pronto es autónoma de sus pensamientos, cree que es autónoma de sus acciones, pero obviamente como hemos hablado sobre los defectos que uno tiene dentro de uno tiene muchas voluntades. Esas voluntades, supongamos que este es el fuego, este es el fuego de la persona. El fuego que representa la voluntad de la persona, ¿sí? El fuego representa la voluntad de la persona, es decir, sin voluntad, pues la persona no puede accionar, ¿sí? Sin la emoción, pues simplemente la persona es un muerto viviente, por decirlo así. Entonces, esa voluntad como tal es la que nos hace dirigirnos a un camino determinado, a un propósito. Si de pronto la persona tiene un objetivo en la vida, esa voluntad es la que lo mueve como tal para llegar hasta allá. Pero cuando se va perdiendo la voluntad o simplemente la voluntad se fracciona, pues simplemente la persona no coge dirección para ningún lado. Y eso es lo que pasa con los defectos. Como uno no es uno, sino es una cantidad de personas que tiene dentro del interior, pues cada persona que tiene un deseo, ¿sí? Aquí está guardado el deseo, en el instinto. El instinto es deseo, ¿sí? Entonces cada persona tiene unos yoes y cada yo tiene como tal diferentes deseos. Y los deseos apuntan para direcciones diferentes. Entonces, la persona siempre de pronto inclusive aspira a una disciplina, a adquirir una disciplina, un conocimiento en algo, pero la persona, como tiene los deseos fraccionados, pues nunca termina haciendo nada. Inclusive termina hasta en un ciclo repetitivo y eso se convierte inclusive en un ciclo repetitivo y así queda la persona y se agota su energía. Llega un punto en que la persona pues cumple su edad o una recurrencia del cuerpo físico de la muerte y termina ahí y ahí se agotó la energía que tiene la persona. ¿Sí? Entonces, obviamente es importante saber acá el tema de los defectos y tenerlos claros, ¿no? De que si uno quiere empezar a actuar conscientemente, tienen que empezar obviamente a eliminar esos personajes que uno tiene ahí. Por eso es que esta conferencia se enfoca en eso, en la mecanicidad de los distintos defectos que uno tiene, ¿sí? Por lo menos, obviamente el planeta Tierra, ¿sí? El planeta Tierra como tal, que es este planeta, ¿sí? Este planeta, pues, eh, actualmente es nuestra casa, pero esta casa
actualmente nos ofrece ciertos jugueticos, ¿sí? Ciertos jugueticos llamativos, juguetes, nos ofrece entretención, ¿sí? Esos juguetes y esa entretención, ¿sí? Que nos ofrece el planeta Tierra como tal, hace que la persona siga ignorante de su propio conocimiento, ¿sí? ¿En qué sentido? Pues ejemplos diarios y cotidianos de la vida misma, por ejemplo, lo que es la televisión, ¿sí? La televisión como tal es un defecto, ¿sí? Que controla, pues, obviamente la mayoría de las personas, casi en cualquier casa hay un televisor, pero lo que no sabe la persona es que simplemente la televisión, por ejemplo, es un medio de entretención, pero también es un medio de manipulación y por lo tanto la persona se ve sumergida siempre en la misma situación, ¿sí? Y la televisión juega mucho con la emoción de las personas. Por ejemplo, las telenovelas. Dentro de la televisión están las telenovelas, ¿sí? ¿Sí? Dentro de la televisión están las noticias, hay música, ¿sí? Hay películas, ¿sí? Realities, ¿sí? Es decir, puro entretenimiento. Y si se dan de cuenta, esto es mecánico, porque la novela, ¿qué pasa? La novela la colocan todos los días, por ejemplo, y todos los días la persona llega a la misma hora y ve la novela. El reality lo mismo, en la noche, por ejemplo, que todo el mundo ya está desocupado, y la persona llega en la noche y ve reality, ¿sí? Y ve las situaciones, y siempre lo mismo. ¿Y qué pasa? Le juegan con la emoción. Entonces, el capítulo bueno queda para el siguiente día. Y así se la pasa a la persona siempre, ¿sí? En una mecanicidad. Y ni se da de cuenta. Lo mismo con las noticias. Las noticias, pues, son muy manipuladoras. Ahí se manipulan muchas situaciones. Obviamente, pues, esto es para comprender también, ¿no? Obviamente es para darse un choque sobre lo que son los artefactos y los juguetes o simplemente las situaciones que nos da el mundo, porque también toca verle ciertas cositas buenas, ¿no? No todo es malo. Hay cosas por lo menos que se pueden utilizar para la utilidad. Entonces la persona tiene que mirar a ver si el televisor, por ejemplo, cómo le ayuda en su conocimiento, cómo le ayuda en su sabiduría. Entonces cuando la persona se da un choque y se da un recuerdo de sí mismo, ahí la persona pues ya puede empezar a cambiar. Porque ¿qué pasa? Que uno siempre se identifica, uno reacciona a las situaciones y así va en la vida, ¿no? Y siempre va con esa situación. Entonces nos ofrecen algo y simplemente uno cae, al igual que en distintas situaciones. Entonces, como les digo, esto es una de ellas. Lo mismo el celular. O sea, con esto no quiere decir uno que uno va a dejar todo tirado, no. Va simplemente a vender o echarlo para la basura. Simplemente verle un equilibrio a las cosas, porque la emoción como tal es equilibrio. Esta parte de aquí tiene que estar equilibrada, la emoción, ¿sí? Pero actualmente la emoción está muy desequilibrada, ¿sí? Entonces hace que las personas hoy tengan alegría y entre unos minutos o mañana ya tengan tristeza. Y así se la pasan las personas diariamente. Si tienen alguna preguntita, pueden también simplemente dirigirla o alzar la mano. Entonces, como les decía, la emoción tiene que mantenerse equilibrada, pero el entretenimiento, eso es lo que busca el entretenimiento, bajar y subir las emociones, ¿sí? De pánico, de enamoramiento, de tristeza, de lujuria. Y lo mismo pasa actualmente lo que es el celular. El celular es un medio, inclusive es un medio que se puede utilizar correctamente. Si no fuera por el celular, pues uno no estuviera transmitiendo acá. Por ejemplo, eso es algo bueno para utilizarlo, ¿no? El medio tecnológico, por lo menos las redes como WhatsApp, ¿sí? Es algo que pues se puede utilizar conscientemente. Facebook, el Meet, Google Meet, YouTube, tiene cierta información valiosa también, ¿sí? Es decir, hay cosas buenas que se pueden rescatar, por ejemplo, del celular, pero también si uno se deja llevar del fuego, ¿se acuerdan de que el fuego obviamente toca saberlo manejar? Si uno se deja llevar del fuego como tal y se deja manipular de ese mismo fuego, pues el fuego va a incendiar todo y se va a llevar todo. Lo mismo pasa con el entretenimiento y la emoción, ¿sí?
Porque esta conferencia da un punto clave y es la emoción, aprender a trabajar la emoción, ¿sí? Aprender a trabajar la mente, ¿sí? Esta conferencia da esas pautas exactas porque el principal problema de nosotros, las personas, actualmente es la emoción y la mente, ¿sí? Entonces, la emoción tiene que estar ahí, quietecita. Entonces, si usted llega y utiliza el celular simplemente, por ejemplo, para ver de pronto reel, sí, simplemente dar las redes sociales, sí, escuchar diferentes canciones, no sé, música, pero uno tiene que preguntarse no por fanatismo, Yo, ¿sí? Henry, ¿qué hace? ¿Qué más, Juliancho? No por fanatismo uno tiene que preguntarse las cosas, sino darse un choque y decir, bueno, pero ¿eso en qué me aporta mi sabiduría? Esos reels de diversión, o esos reels de lo que sea, o esa música, o esos videos que estoy, o esas películas que veo, o esas series, por ejemplo, en el celular que veo, ¿en qué me aporta mi sabiduría? ¿En qué me aporta mi conocimiento? ¿Qué pasa cuando termino de ver la serie? ¿Cómo me siento? ¿Me siento con energía? ¿Me siento más agotado? ¿Sí? Entonces, es decir, es bueno uno darse un choque antes de entrar, por ejemplo, a una red social, utilizar el celular, preguntarse, ¿para qué lo voy a utilizar? ¿Sí? ¿Qué utilidad voy a hacer con el celular ahorita mismo? Es bueno darse esos choques porque ahí se está dando un recuerdo de sí mismo. Ahí se empieza como que la persona como a despertarse, por decirlo así, como que, uy, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con las cosas? Porque, ¿qué pasa? Que uno es muy instintivo. El instinto, ¿qué hace? Reacciona, ¿sí? El instinto reacciona y el instinto no piensa, ¿sí? Cuando usted hace, por ejemplo, un oficio o cuando usted se cepilla, por ejemplo, usted se da cuenta que cuando se cepilla no piensa, simplemente está ahí y mientras se cepilla no está pensando en sí, en cuántos cepillazos voy a dar, hasta está pensando en otras cosas a futuro, ¿no? O cosas del pasado, está pensando en que voy tarde para el trabajo, etcétera, ¿dónde estará la camisa? Es decir, no está pensando no está pensando en cosas de cómo voy a utilizar el cepillo, sino está pensando en cosas a futuro. Entonces, si se da ese choque ahí, se da cuenta, usted reacciona y empieza a cepillarse conscientemente, ¿sí? Empieza a ver dónde están las partes vulnerables de los dientes y empieza obviamente a hacer una mejor limpieza. Pero nosotros, como aquí en el instinto se manejan las aguas y las aguas tienen memoria, ¿sí? Las aguas, como tal, acá están las aguas y las aguas tienen memoria. ¿Qué quiere decir? Que hay un punto positivo en esto, ¿sí? Que la persona después de un tiempo pues puede hacer las cosas de manera sin tanto esfuerzo mental. Manejar una cicla, manejar un carro, manejar una moto, después de cierto tiempo se hace fácil, ¿sí? Porque ya lo empezó a hacer y ya se creó una memoria y se guardó la información, el conocimiento y la práctica y ya lo hace. Eso es un lado positivo. Pero el lado negativo es que simplemente nos evade de la hora a veces. Entonces, como uno ya sabe caminar, pues uno va caminando y va distraído y se termina accidentando. Se termina olvidando inclusive de cerrar la puerta con seguro de la casa, ¿sí? Entonces uno siempre se olvida de todo. Entonces, por eso es que uno es mecánico, ¿sí? Por eso es que uno tiene la mecanicidad de actuar simplemente como un robot y no darse cuenta de las cosas, ¿sí? Y es como un chip. Entonces le meten un chip a uno y uno simplemente actúa o se la cree, porque no tiene esa capacidad de reflexionar. Porque la reflexión, obviamente, para la mente, para el ego, es pereza, o sea, eso le da pereza, ¿sí? Eso se requiere un esfuerzo. Entonces, simplemente la persona le dan la información, se la guarda, por ejemplo, y ya, y se la cree, porque no, la persona no tiene la capacidad de reflexionar. ¿Por qué? Porque la persona también pasa algo, que el mundo en general quiere que la persona esté entretenida, pero se mantenga entre comillas ocupada. Entonces, eso se divide el mundo como tal, ¿sí? En entretención y estar ocupada, ¿sí? La persona. Entonces, la persona tiene que mantenerse ocupada, ¿sí? Porque simplemente, inclusive, estar en silencio como tal, hasta a la persona le parece aburrido. Porque algunas personas dicen, el mundo sin placer es aburrido.
Para el ego es aburrido, obviamente, un mundo sin placer. Obviamente, para el ego le produce aburrimiento, ¿no? Porque ¿qué va a hacer? Es decir, si uno resume su vida muchas veces se basa en trabajar para conseguir, obviamente, el dinero, y una vez obtenido el dinero, se lo gasta. ¿Pero en qué se lo gasta? En placeres. Si uno se hace choque en la vida, uno se da cuenta que uno trabaja o tiene un dinero y se lo gasta en placeres. Y después viene el dolor, el arrepentimiento. Entonces, así se le pasa la vida a uno en un ciclo continuo y uno ni siquiera se da cuenta. Entonces, el mismo mundo le ofrece muchos juguetes a las personas, ¿sí? Sí, por lo menos hay muchos trabajos, obviamente, que son explotadores, ¿sí? Los empleos, ¿sí? Los empleos también tienen una mecanicidad. La persona que ha sido empleado o es empleado se da cuenta de que hay una mecanicidad ahí. Por ejemplo, la persona, ¿qué pasa cuando la persona no le han pagado y faltan unos días para que le paguen? ¿Qué hay? Hay desespero, hay intranquilidad, hay emoción porque ya llega el pago, está analizando las deudas que tiene para pagar. Cuando le llega el pago, ¿qué hace? Se siente alegría, felicidad. Ese mismo día de pronto no cocina, va a un restaurante y así sucesivamente. Pero pasa una semana, unos días y ya se siente la persona aburrida, ¿sí? Se siente cansada, le da pereza ir al trabajo, ¿sí? Entonces pasa eso. Ya a mitad del mes está prestando plata, algunos, ¿no? Y ya después al final del mes se siente apurado y le llegó el sueldo y como que respira la persona un poquito, sale como que a flote y vuelve y se hunde. Es decir, respira lo necesario para no morir. Le dan lo necesario para que no muera la persona. Pero la persona tiene que conservar esa mecanicidad que pasa ahí. Entonces, el mundo como tal no quiere que uno se autoanalice. Porque si uno se autoanaliza, uno empieza a cambiar. Por eso es que el mundo a la persona le ofrece desgaste físico en el trabajo, desgaste emocional y mental, y a cambio, después de eso, le ofrece placeres para que la persona permanezca en ese ciclo. Entonces es algo que la persona tiene que mirar, ¿sí? Y en todo así, repetitivo. Los meses también pasan un ciclo repetitivo. Los meses, por ejemplo, ¿sí? Entonces llega enero, la persona anda como que sin plata, medio se arregla como en marzo, en junio, ya en octubre ya siente la emoción de diciembre. Llega por ahí el 30, 25 de noviembre y ya, diciembre. Entonces la persona corro, se lo gasta en trago, por ejemplo, o se lo gasta en regalos y así sucesivamente, ¿sí? Y así sucesivamente la persona pasa todo diciembre así, pero llega enero y otra vez. Y así es todos los años y todo es lo mismo repetitivo. Inclusive en diciembre la persona llega y hasta escribe las metas que va a hacer y los propósitos que va a hacer. Llega, se analiza un poco a mitad de año y se da cuenta que no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque es un ciclo repetitivo, ¿sí? Hay una frase que dice, como es un día, es la vida. Y esa es bueno anotarla inclusive. Como es un día, como es un día, es la vida. Esta frase es buena tenerla en cuenta aquí, esta reflexión. ¿Por qué? Porque las personas subestiman lo que pueden hacer en un día, ¿sí? Y en un día se puede presentar el cambio de la persona, ¿sí? Porque la suma de los días que pasa suman semanas, la suma de las semanas suman meses, la suma de los meses suman años, ¿sí? Pero todo depende de lo que la persona hizo ese día, ¿sí? Todo depende de lo que la persona hizo esas 16 horas que estuvo despierto, esas 18 horas que estuvo despierto. De eso depende el cambio de la persona. De eso depende, de ese día, de ese comportamiento que tuvo en ese día. Cómo se autoanalizó la persona, ¿sí? Entonces uno subestima lo que puede hacer en un día. El cambio se realiza día a día, no a esperar hasta mañana, porque la pereza, el ego, la mente, siempre quiere posponer todo. No, para mañana comienzo, mañana lo hago, mañana medito, mañana hago esto, mañana hago lo otro. Cuando tenga mi vida solucionada, ahí sí comienzo. Mientras tanto no comienzo.
Uno siempre, las personas siempre tienden a pensar a eso muchas veces, que cuando tenga mi vida solucionada, ahí sí comienzo el camino espiritual, por ejemplo. Y eso pasa muy de seguido. Pero pues la persona por la ignorancia no sabe cuándo se va a morir. Entonces ahí está la situación, ¿no? Entonces toca tenerlo en cuenta ahí. Entonces, si en verdad uno quiere empezar a cambiar, tiene que mirar, por ejemplo, los distintos eventos de la vida y autoanalizarse. Ya no verlo como reacción mecánica, porque lo que es la personalidad reacciona a la situación, al entorno. Es decir, el estado interior de un ser que empieza a despertar o que busca el despertar espiritual, la reacción que tiene que tener es equilibrada, externa, dependiendo el evento que esté pasando exteriormente. ¿Sí? ¿En qué sentido? Que tengo que estar igual y equilibrado cuando tengo dinero, por ejemplo, pero tengo que estar igual equilibrado cuando no tengo. Porque si usted se autoanaliza, ¿qué pasa cuando tengo dinero? Pues me siento tranquilo, me siento feliz, me siento con energía, me siento menos preocupado cuando tengo dinero. Pero ¿qué pasa cuando no tengo dinero? Pues la cosa es diferente, me siento preocupado, histérico, con estrés, y me sale la ira, etcétera. ¿Sí? Y no debería ser así, debería ser siempre la persona estar equilibrada. Ante una reacción de ira, por ejemplo, de otra persona hacia mí, ¿cómo reacciono? ¿Sí? Ante diferentes circunstancias de la vida, hasta una enfermedad, ¿cómo reacciona hacia esas circunstancias? Es decir, el verdadero bienestar espiritual y el verdadero bienestar de conciencia se da a prueba en las circunstancias. Cuando pase lo que pase afuera, yo me mantengo ahí, conectado con la conciencia, independientemente de lo que pase afuera. ¿Sí? Si hay una extrema felicidad o si hay un extremo dolor, si me aplauden o si me rechazan, ¿sí? Todo eso la persona tiene que estar aquí, equilibrada, ¿sí? Ahí la persona empieza a cambiar, empieza a ser un observador, no empieza a ser el participante o el personaje que está ahí, que lo manipula, ¿sí? Empieza a ser el observador, ¿sí? Entonces ahí ya empieza a cambiar el juego. Ya la persona poco a poco empieza a salir de la mecanicidad. Cuando empieza a darse cuenta de su conducta, de cómo es mi comportamiento, inclusive cuando estoy en mi casa, cómo es mi comportamiento, por ejemplo, cuando estoy donde los vecinos, cómo es mi comportamiento cuando estoy en el trabajo. Y así sucesivamente la persona se empieza a dar un choque, ¿sí? Ese es el verdadero cambio. El verdadero cambio comienza con la autoobservación y no dejar ya que el personaje haga lo mismo de siempre. Porque el personaje es mecánico, todos los yoes son mecánicos y todos los yoes tienen recurrencia y vuelven otra vez al mismo punto. Es decir, que todos los yoes, es decir, este es el cuerpo físico. Y este cuerpo físico, hay diferentes yoes que, por decirlo así, en un tiempo determinado hacen fila para utilizar y gastar la energía del cuerpo y la vitalidad. La ira se me soltó ahorita, la ira cogió un cierto porcentaje, la lujuria se me soltó ahorita y cogió cierto porcentaje. Si se da cuenta, si se observa uno nunca es el mismo, porque siempre está cambiando. Ahorita, por ejemplo, tiene que observarse qué emoción tengo, qué pensamientos tengo, o qué pensamientos y emociones tengo durante el día. Si se da cuenta, tiene alegría, tiene frustración, tiene depresión, ¿sí? Tiene decaimiento la persona a veces, tiene enamoramiento y la persona siempre está así, para aquí, para allá, y eso le gasta mucha energía a la persona. Si se dan darse cuenta, pues se termina enfermando a la persona. Entonces ese es el punto. Entonces todos los yoes son cíclicos, son mecánicos y los yoes buscan una alimentación. Cuando están llenos, los yoes, los defectos que hacen, se guardan otra vez y hacen fila. Es decir, los yoes llegan, se alimentan, se guardan y luego aparecen nuevamente. Llegan, se alimentan, se guardan y aparecen nuevamente. Ejemplos básicos, el alcohol.
Hay personas que luchan con el alcohol, con las drogas, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que cada fin de semana la persona toma, llega el sábado, toma, pin, el domingo está con resaca, con guayabo, por ejemplo, no tiene plata, peleó con la esposa si tiene, con la familia o simplemente le quedó debiendo a la persona el arriendo, por ejemplo, y la persona se arrepiente y tiene un pequeño arrepentimiento, ¿sí? Pero ese pequeño arrepentimiento es engañoso. ¿Por qué es engañoso? Porque llega la próxima semana y termina haciendo lo mismo. Es decir, el ego llegó, el defecto llegó el sábado, se alimentó completamente y ya cuando se alimentó, el domingo ya la persona estaba agotada, sin energía. Y ahí le entra como un tipo de arrepentimiento, pero después que recuperó la energía durante la semana, ¡pum! Otra vez llega y cae la persona. Y así lo mismo con las drogas, así lo mismo con la masturbación, así lo mismo con el adulterio. La persona que es infiel lo vuelve a hacer, obviamente. Y así lo mismo con cualquier tipo de defecto, usted lo puede analizar así, verle cada cuánto, si es semanalmente, todos los días que se me aparece el defecto y a qué horas, porque tiene una hora específica. ¿Y con qué viene? ¿Y cómo es que entra el defecto? Porque el defecto entra provocando a la persona o la entra seduciendo, porque todos los defectos tienen algo y es la seducción. Entonces las personas entran y no se dan de cuenta y el defecto ya los tiene dominados y los tiene seducidos. Y eso pasa muchas veces. Entonces los defectos tienen eso, que seducen a la persona lentamente. Por ejemplo, dice que no va a tomar, lo llamó un amigo para que fuera a tomar. No, que no tengo plata, tranquilo, yo te gasto una cerveza. Con solo ese detalle, la persona puede irse y puede ir tomando. No, que no quiero ir a la discoteca porque no quiero tomar. Tranquilo, no tomes, ven a bailar. Y termina bebiendo a la persona. Entonces, así son todos los yoes. Todos los defectos son así. Comienza de lo poquito y termina en lo grande. Y la persona que pasa, ¿cuál es el error de nosotros los humanos a veces? Que si meto la mano, pues meto el cuerpo completo. ¿Sí? Que si la cagué y metí simplemente el brazo, pues ya la cagué y la cago completa. Y la persona pues termina embarrando la peor. Eso es lo que pasa con los defectos. Porque los defectos comienzan de a poquito y terminan succionando a la persona. Entonces todos los defectos llegan, se alimentan, se reposan, cuando tienen hambre vuelven. Entonces toca verle esa mecanicidad. Entonces, ¿usted cómo va a observar, por ejemplo, la mecanicidad en el día a día? ¿Sí? La mecanicidad en el día a día, por ejemplo, la persona puede dividir en fracciones. Lo que hace en la casa, lo que hace en la calle, cuando camina, cuando va al trabajo, lo que hace en el trabajo y lo que hace en su tiempo libre. Más que todo eso. Usted puede dividir su día a día en fracciones simples. Entonces, tiene que autoanalizarse qué defectos, por ejemplo, se manifiestan cuando estoy en la casa. ¿Qué pensamientos? ¿Cómo actúa mi cuerpo? ¿Qué emociones siento? ¿Qué reacciones instintivas tengo? ¿Sí? ¿Qué estoy creando dentro de mi casa? ¿Sí? Desorden, organización, etcétera. Entonces la persona empieza a analizarse eso, lo que hace en la calle, su comportamiento, cómo es su comportamiento en su casa, en la calle, en el trabajo, en su tiempo libre, qué hace, y empieza a organizar su tiempo, ¿sí? Esa es una forma de mirar ahí la situación, de mirar su mecanicidad, ¿sí? Pero darse ese choque siempre, reflexionar. Es bueno reflexionar sobre todo lo que nos pasa en la vida, hacer una retrospección, por ejemplo, de mi día a día. Como yo les decía, lo que uno hace en un día, por lo general siempre se repite y siempre es lo mismo. Que si se levanta tarde, casi entonces siempre se levanta tarde. Y así sucesivamente siempre pasa la misma situación. Entonces es bueno analizar detenidamente qué hago apenas me levanto hasta cuando me acuesto. Y usted va mirando ahí todas las situaciones que van aconteciendo. Si tienen alguna pregunta, pues pueden alzar la mano. Entonces, como les decía, es bueno mirar esto. Y es bueno mirar inclusive la mecanicidad que uno tiene dentro del conocimiento. Porque el conocimiento no es mecánico. Uno lo vuelve mecánico.
El conocimiento está hecho ¿para qué? Para trascender su conciencia, para simplemente eliminar conceptos, ideas, miedos, apegos. El conocimiento está hecho para eso, ¿qué? Para cambiar y ser otra persona diferente. Cuando usted elimina ciertos defectos, literalmente usted se convierte en otra persona diferente, en otro ser diferente, ¿sí? Inclusive, los maestros le llaman a ese ser que está en camino de la conciencia el individuo responsable. Entonces usted se convierte en un individuo más responsable con su conciencia, ¿sí? Entonces ahí se va forjando eso como tal. Pero eso se da cuando la persona hace un esfuerzo por autoobservarse, porque inclusive ese 3% que uno tiene, toca aprenderlo a despertar también, porque el 3% como tal toca aprenderlo a despertar, sí, toca aprenderlo a desempolvar, por decirlo así, está sucio, toca desempolvarlo. Si tienen alguna pregunta pueden alzar la mano. Bueno, entonces esas son las situaciones que toca mirar ahí. Listo, entonces bueno. Entonces, como les decía, esa es la situación ahí. Mira todo eso y eso le va a generar un cambio a la persona. Va a ser una nueva persona, pero no por represión, sino conscientemente. ¿Sí? Por represión porque la emoción reprime mucho. Porque usted puede disimular, por ejemplo, que tiene rencor hacia alguien. Hasta cierto punto la personalidad puede simular cierto rencor hacia una persona, cierto odio. Pero llega un punto en que eso estalla. Usted puede disimular y puede de pronto reprimir la adicción hacia un vicio, pero llega un punto en que eso estalla, porque los defectos siempre van a jugar con la emoción. Todos los defectos siempre juegan con la emoción, todos, absolutamente todos. No hay ninguno que no juegue con la emoción. Cristian, ¿usted tiene una pregunta? Hola, sí, buenas tardes. Sí, tengo una pregunta, profesor. Sí, dime. Lo que pasa es que quiero saber cómo es la mecanicidad sobre cuando ahí hablan ese tema bueno, cromosomas, ¿cómo es que se llama eso? Cuando dicen 28, 42, 32, de todo, del do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Cómo funciona ahí la mecanicidad de los karmas ahí? ¿Sí me hago entender o se me enredó? ¿Cómo o sea, tú me estás hablando de la conferencia Ley de Octavas y Entropía. Esa conferencia la va a editar la compañera mañana. Pero para resumirte algo, esas notas musicales tienen que ver con el nivel de conciencia que va subiendo la persona, ¿sí? Obviamente uno cuando nace tiene el do inicial, el re, su vida cotidiana, y en el mi, pues hay algo diferente ahí, ¿no? Porque el mi como tal, inclusive el mi está conectado con la emoción. Y en el mi, por ejemplo, la persona ya tiene el conocimiento, pero ahí está el punto. Lo que tú me hablabas, cómo yo supero la mecanicidad en base a la ley de octavas. Y aquí este punto es bueno. ¿Por qué? Porque la emoción y para superar esa ley de entropía, perdón, y seguir ascendiendo la ley de octavas, tiene que ver directamente con la emoción. Superar las pruebas, ¿sí? Y las pruebas, el mundo, uno cuando está en el mundo, ¿qué hace? Se vuelve víctima de las circunstancias. Es decir, uno cuando está en el mundo cotidiano de la vida, ¿qué hace? Se vuelve víctima de las circunstancias. Entonces, todo lo que me pasa es por algo externo a mí, soy víctima y lloro, me deprimo, etcétera. La persona no ve eso como prueba, porque no tiene un conocimiento profundo, ¿no? Conocimiento pues que lo lleva a despertar. Por eso, todas esas situaciones que ve la persona no las ve como prueba. Se identifica, reacciona y termina cayendo peor. Pero acá ya en el conocimiento las personas van a ver todo lo que les sucede como prueba, ¿sí? Que cualquier situación, enfermedad, pérdidas, karmas,
situaciones que se le vienen tienen que verlo como prueba, pero para aprender y para resurgir de ahí como la ceniza, ¿no? Entonces, esa es la situación. Destruir lo viejo para que salga lo nuevo. Esa es la situación. Entonces, toca verlo todo en general como eso, ¿no? Entonces, esa es la situación, Cristian. Ahorita vamos a hablar un poquito de la emoción, pero de igual manera la compañera mañana va a profundizar más sobre la ley de octavas, ¿sí? Y cómo trascender eso conscientemente. Pero eso es la emoción. Porque los defectos, todos los defectos, si usted analiza un defecto, al principio tiene placer, ¿sí? Los vicios, por ejemplo, van del lado positivo. Del lado positivo son los vicios. Positivo para el ego, ¿no? Los vicios, los excesos. Sí, si yo quiero durar una semana tomando, pues, y si tengo plata, bien. 3 días, 5 días, etcétera. Son excesos que uno se da, ¿no? Los vicios, las adicciones, son placeres. Pero, ¿qué pasa cuando la persona quiere dejar un vicio, una adicción? Pues el defecto mismo se le va para el lado contrario y le coge la emoción, pero le coge la parte negativa. Como ya no lo está alimentando, el mismo defecto coge la estrategia y lo manda para el otro lado de la persona, porque el defecto sigue vivo. ¿Sí? Entonces el trabajo de nosotros principalmente es también con la emoción, ¿no? Con la emoción en que principalmente. Entonces la persona llega, al principio comienza a dejar el vicio de las drogas, del alcohol, cualquier vicio va bien, está cambiando, se está levantando temprano, etcétera. Pero también porque la vida también le surge bien, ¿sí? Le surge bien. Tiene empleo, tiene una familia que lo quiere, que lo estima, las cosas le están saliendo bien y está empezando a dejar el vicio. Pero si no se autoobserva y no aprovecha esos momentos para comprender su vicio, simplemente lo deja y cree, la persona ya se cree buena y cree que ya el vicio se alejó, está equivocado porque el vicio sigue vivo. Entonces, el vicio va a aprovechar una circunstancia para joderle la emoción o hacerlo caer en la parte negativa. ¿Sí? Entonces pasa una situación en la vida externa, pierde el trabajo, no tiene dinero, la familia, pelea con la familia, en fin, la emoción negativa empieza ahí y empieza ahí. Y si no aquieta eso, pues simplemente lo va a volver a caer allá. Entonces, porque me siento estresado, mi vida está bastante agitada, voy a tomarme unos traguitos y caigo nuevamente en el vicio. O simplemente su vida no tiene tantos acontecimientos, pero el defecto llega. Así sea que no le haya pasado nada externo, el defecto llega y ¡pim! Y le causa una emoción, como que no se siente en la casa, como que todo le causa aburrimiento, porque el defecto busca diversión siempre. Los defectos buscan diversión y placer. Entonces, usted no le pasa nada en la vida, simplemente pues su vida cotidiana normal. Pero hay algo que le causa como una sensación negativa, que no sabe qué hacer, y eso es el mismo defecto que lo quiere mandar para el placer. Si usted le da cabida al placer, pues obviamente el defecto ya no le mueve eso, entonces ya lo manda para el otro lado y al día siguiente está el arrepentimiento nuevamente. La persona se arrepiente, deja el defecto, que nuevamente se repose, por decirlo así, y llega un punto, una semana, un mes, y otra vez, pues, si no comprendió la situación, el defecto le llega, y le llega siempre con lo mismo. Entonces es bueno mirar todo ese punto ahí. Entonces, es bueno, si uno quiere cambiar, observar sus centros. Estos 5 centros como tal están abajo, están caídos. Estos centros superiores nosotros los vamos a utilizar para observar lo que pasa en el centro motor, en el intelectual, en el emocional, en el líquido sexual. Es decir, que la persona tiene que observar sus 3 cerebros. La persona tiene 3 cerebros. ¿Cuáles son esos 3 cerebros? El primer cerebro que tiene la persona como tal es el motor instintivo sexual. Este primer cerebro, motor instintivo sexual, que representa la parte positiva, tiene el mental, tiene la mente, el intelectual inferior. Esto representa, esto tiene que estar quieto, la parte negativa. Y el emocional tiene que estar neutro.
ni para acá ni para allá. Entonces, estos tres cerebros la persona tiene que empezar a mirar cómo funcionan y cómo es que el defecto le coge esta parte de aquí. Entonces, si ya comenzamos con la emoción en placeres, pues maneja todo. Maneja los vicios, los excesos, las adicciones, maneja la fama, maneja el poder. Todo lo que causa el placer está en el lado positivo de la emoción inferior. Pero como esto juega una ley del péndulo, eso tiende tarde o temprano a una emoción negativa. Creo que hay una pregunta. Javier Cuellar. ¿Sí? ¿Alzó la mano, Javier? Creo que hay una pregunta por acá. O habla de la respiración consciente. Sí, buenas tardes. Amor propio, perdonamos, ser consciente, tomar el presente de la decisión. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí, Javier? ¿Me escuchan? Sí. Mi pregunta es la siguiente, profe. Sí. Ya que estamos hablando de los placeres, de los vicios, que maneja prácticamente las emociones, sí. Si uno en algún momento se da, digamos, un placer, ya sea, digamos, una rumba, un vicio o hasta la misma lujuria, y no genera culpa, o sea, uno se organiza para eso, como por ejemplo, me voy a salir a rumbear este fin de semana, no tengo compromiso, lo voy a hacer organizado, lo voy a hacer consciente, ya que de cierta manera eso genera algún placer, ya que el placer se genera de todas maneras inconsciente, pero lo estoy haciendo en el momento que lo organizo conscientemente, ¿sí? Y al otro día no me va a generar culpa. Eso radica bien, mal o dependiendo de la persona. Pues dependiendo, hay algo que se le llama acá, que la sabiduría también se le puede añadir un poquito de dolor. Si la persona no toma conciencia de la sabiduría. Es decir, dependiendo de la persona. Si la persona no tiene idea de, por ejemplo, de la información, del conocimiento que se le da acá, pues la persona no va a sentir ninguna culpa, porque lo va a hacer. Sí, lo va a hacer. Y eso es un ejemplo básico. Una persona que tiene un estanco, que nunca ha sabido de estos tipos de conocimientos espirituales, pues la persona lo hace sin culpa. Lo hace ya. La persona que es infiel y ya. La persona que le gusta mentir, lo va a hacer. Que le gusta robar, lo va a hacer. Inclusive va a planear. Porque los yoes como tal tienen eso. Los yoes tienen la capacidad de planear. Está acá. Entonces los yoes pueden planear, pueden proyectar. Los yoes pueden tener ideas. Los yoes pueden tener conceptos. Un yo puede ser todo eso. Un yo puede simplemente planear una venganza y lo puede hacer a la hora que la persona sale, que entra de su casa, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Los yoes pueden hacer todo eso, pero eso no significa que está la conciencia actuando ahí. Toca mirar qué es lo que está actuando, ¿no? Ya la persona mirará. Pero en este caso, si ya la persona ya se dio un choque, ya sabe lo bueno y lo malo de las cosas, si lo hace, pues ya le cae un poquito de más de responsabilidad. Si ya tienen cierto conocimiento, ya comprobado, por ejemplo, ya comprobado los yoes, ya comprobado la fuerza del karma, ya le han mostrado eventos en el astral, ya ha comprobado ciertas cosas de esto y hace y planea una situación de cualquier cosa en la vida cotidiana, como decir, yo sé que el alcohol, por ejemplo, en el conocimiento me dijeron que cada vez que me tomo un trago, algo pasa en mi energía y hace que termine fornicando, termine pues contaminado o yo se termina reviviendo, ¿sí? Pues no hay que ser tampoco sabio para darse cuenta que el alcohol hace ciertas transformaciones en uno, ¿no? Lo mismo las drogas. Pero si ya la persona lo hace, estando en esto ya, y lo sigue, y toma, y toma, y toma, y ya no siente culpa, ni remordimiento, ni nada, ya hay otro proceso de desconexión ahí. ¿Por qué? Porque pues ya la persona en esto ya tiene un camino de regeneración, un camino hacia arriba. El camino degenerativo va así, va horizontal, ¿no? Entonces, la persona, si quiere cambiar y quiere conectarse con su conciencia, tiene que empezar a transformar los estados exteriores, los estados y los eventos, ¿no? Tiene que empezar a transformar eso. No ya para reprimir,
porque no se trata de reprimir al defecto, reprimir al alcohol, las drogas. Se trata es de comprender a qué me lleva, los daños que me ocasiona, el dolor que me ocasiona las drogas, el vicio, si me genera algo positivo para mi vida o me genera algo negativo, ¿sí? Algo negativo para mi economía, para mi energía. Entonces, si ya la persona hizo un estudio de todo eso, de los daños que le causó el alcohol y las drogas, si lo sigue haciendo, pues ya hay un proceso de desconexión ahí, que la persona tiene que darse un choque. Eso es lo que toca mirar, ¿sí? Entonces, eso es lo que es. Al contrario de una persona normal del mundo, que no tiene ni idea de esto, pues lo sigue haciendo y ya, no hay problema. Entonces, esa famosa reflexión es buena. A la sabiduría se le añade dolor cuando simplemente se reprime. Entonces, Cristian tiene otra. ¿Listo, Javier? Cristian tiene una pregunta. Sí, sí, profe, ahí con base a lo que Sí, respondió mi compañero, sí, el parcero de ahí de clases, pues no sé, parcero, yo creería, profe, que pues sí, uno puede hacer una fiesta consciente, pero entonces por el lado de, tendría que reconocer harto el lado instintivo y harto el lado sexual, el chakra raíz, como lo llaman ahí, que reconozca, ¿sí? Cómo trabaja pues, eso, ¿sí? Cuando pues lo ya que pasa sabe es que que entra a la fiesta, déjeme terminar y sí, termino la palabra. Pues cuando ya sabe que uno va a la fiesta, pues usted está consciente de que le va a dar alegría al cuerpo, que va a bailar, que va a hacer sí, calorías, porque pues eso es algo dual, lo bueno y lo malo, dual. Entonces, sé que pues obviamente el cuerpo pues va a socializar, va a interactuar, va a llegar a donde un lugar, a donde hay harta gente, ¿sí? Va a sí, sentirse un poquito distinto porque pues no todos van a pensar igual y pues la conciencia consciente va a decir, esta persona en esto, X, Y, Z, porque va a reconocer, ¿sí? Y va a estar sí, consciente, ¿sí? Va a llegar hasta cierto límite porque si tiene bien desarrollados los instintos, que los reconoce entre usted mismo, digamos que la droga, yo sé que es una sed, una ganas de saciarse ese placer, de sentirse en esa parte, no sé, puede ser la ilusión, puede ser, sí, ese placer de la alegría y todos esos sentimientos que ya la coge la parte emocional, la amarilla. Entonces, mm, depende de qué límite puede llegar a controlar sus instintos, puede hacer lo más consciente que pueda. Hasta en una fiesta puede que llegue a conectar con personas que estén de su propio nivel o pueda socializar algo bueno, ¿sí? sí, Este es pues, mi aporte y no sí, tengo nada más que aportar. sí, Gracias. pues, ese es un punto bueno, es un punto bueno, pero para llegar a ciertos puntos en la vida y no identificarse, la persona tiene que estar despierta, es decir, tiene que tener cierto grado de, decir, no hay que buscarle, no hay que cogerle la cola al diablo, por decirlo así, a veces, ¿sí? Es decir, si yo sé que allá está la guerrilla y tengo la opción de meterme por acá, yo me meto por el otro camino. O sea, no me arriesgo donde está la guerrilla. ¿Por qué? Porque, es decir, si la persona ya tiene cierto control sobre el defecto, lo puede hacer hasta cierto punto, pues ya conectado con su conciencia, porque sabe que no va a caer. Pero si la persona está en la lucha de alejarse del defecto, lo mejor que puede hacer la persona es alejarse inclusive de amistades que lo conviden a tomar, de amistades que le guste la situación, de amistades que le hablen de adulterio, de amistades que le hablen de pornografía, de amistades que vean normal el mundo, porque la persona lo va a coger lo que se le llama la ley de entropía, porque como uno no es un ser despierto, a uno está sometido bajo muchas leyes y tarde o temprano la persona termina cayendo allá y termina siendo igual o peor de lo que hizo, de lo que hacen sus amistades. No quiere decir que yo me voy a alejar de todo el mundo, no, sino es comprender el escenario en que se desenvuelve mi vida cotidiana, lo que decía aquí, las burbujas que tengo en mi vida cotidiana, lo que hago en mi tiempo libre, lo que hago en mi vida, ¿sí? Ahora no quiere decir que la persona, no, pues si la persona tiene, no es lo mismo uno asistir a una fiesta familiar y recibir todo el trago que llegue, a decir, qué pena, pero no, yo no estoy tomando, no, qué pena, no, no estoy tomando ya.
Eso es un control. La persona puede llegar a la fiesta y decir, no, no estoy tomando. A decir, no, sí, sí. O por presión o por personalidad. Sí, dame uno, dame uno. Ah, que no sé qué, que te volviste cristiano, evangélico. Y por personalidad termina cayendo la persona. Si no tiene un buen control. Y termina cayendo. Porque los yoes, como les digo, los yoes son seductores. Y ellos, ellos siempre seducen. Como el ejemplo que les decía del amigo. Amigos de discoteca, hay amigos de discoteca y de rumba. Un amigo de rumba te llama, ¿qué hubo, fulano? Mira, para que vengas a rumbear conmigo, hay tantas personas, hay chicas bonitas, etcétera. ¿Qué hago yo? Digo, no, qué pena, pa, no tengo plata, no voy. No, pero tranquilo, eso sin plata, tú vienes sin plata y acá te gastamos. No, qué pena, pero no estoy tomando. No tome, simplemente baila y recocha y vienes a la discoteca. Y llego yo, me voy, y si no tengo el defecto bien controlado, termino bailando, me identifico con la lujuria y por personalidad o por la emoción del lugar, termino tomando. Así actúa el defecto poco a poco. Al defecto no toca a veces negociar con el defecto, toca es cortarlo de raíz. Entonces, dependiendo la situación de la persona, lo puede hacer, dependiendo el trabajo interior, ¿sí? Dependiendo, pero la persona tiene que comprender principalmente esto, el valor de la energía. Porque si la persona no comprende el valor de la energía, no se da un choque, pues la persona lo va a seguir haciendo. Cuando la persona ya comprende el valor de la energía, empieza a ahorrar energía. Antes trabajaba 14 horas, ahorita trabajo 7. ¿Sí? Eso es valorar la energía, por ejemplo. Entonces, eso ya la persona empieza a comprender cosas. Todos trabajamos los defectos, creo, y volvemos a veces al inicio para recordarse de que cada uno cuánto proyectar sensación en parte de mi cuerpo, el deseo se manifiesta, qué sensación, así puedo analizar qué pensamiento o sensación. ¿Qué? ¿Cómo? El deseo es una incomodidad que genera más deseos. El deseo es una incomodidad que genera más deseos, ver qué me dice esa incomodidad, por eso hay que proyectar qué sensación, qué parte de mi cuerpo el deseo, qué me manifiesta, qué sensación es, así puedo analizar qué pensamiento, qué sensación. Sí, toca mirar qué es lo que me está queriendo decir el defecto, ¿no? ¿Qué es lo que quiere, para dónde me quiere llevar? ¿Sí? ¿Qué piensa? ¿Qué está pensando el defecto ahorita mismo? Y no dejarlo, que simplemente, no dejarle la cuerda. Porque ¿qué pasa? Cuando uno le deja y le da cuerda al defecto, eso simplemente es ley de elementos. Si usted tiene fuego y le hace así, pues el fuego se va a avivar más. Si el fuego le quitan el oxígeno, pues se termina apagando. Pero si le echan aire, pues ese fuego termina pero bastante pesado. Así lo mismo pasa con la mente y la emoción. La mente le da viento al fuego, a la emoción, y si se deja convencer, pues ese fuego le termina consumiendo a la persona. Por eso es que a la mente toca cogerla antes, ¿sí? Toca cogerla antes de que empiece a hablar y hablar y hablar, porque si no llega, coge la emoción y ya no hay nada que hacer ahí. Ya la persona se deja llevar y no piensa, no reflexiona, simplemente actúa y se deja llevar del placer. Ya no hay pensamiento ahí, ya solamente hay instinto, hay emoción y son yoes, y la persona se deja llevar de todo, ¿sí? Entonces toca mirar eso. Los defectos toca cogerlos en la mente, que es la parte más lenta de los centros. De los 3 centros que uno tiene, la parte más lenta es la mente. Y la mente, pues le quita oxígeno al fuego, ¿sí? Y ya no le da tanta candela, y ya el fuego ya como que se apacigua. Entonces, esa es la situación ahí. Si tienen otra pregunta, pues pueden decirla. Entonces, como les decía, la emoción también se encuentra el resentimiento. En la emoción se encuentra el odio, se encuentra el rencor, se encuentra el enamoramiento. Por el enamoramiento, coloquémoslo acá, en los placeres. Cuando hablo de enamoramiento, es el enamoramiento de la lujuria. La persona que se enamora cada vez que una persona diferente. Cada vez que ve bonito una persona se enamora. Eso es un enamoramiento. Y la persona que siente como un placer.
Pero si la persona no le para bola, desilusión. ¿Sí? Depresión. ¿Sí? Entonces, todas estas situaciones, resentimiento, odio, rencor, desilusión, depresión, todas esas situaciones son la parte negativa de la emoción, los dolores. Pero aquí donde toca analizar el defecto también, aquí donde toca pedirle muerte a la Madre Divina, que representa la justicia, que le ayude a eliminar también esa emoción negativa que siente ahí. ¿Sí? Y ayuda a mirar por qué siento esa emoción negativa. ¿Sí? Y ahí comienza a trabajar lo que es la mente. Porque la mente maneja los planes, los proyectos, las ideas, los conceptos, maneja todo el intelectualismo, la información. Pero la mente como tal está hecha simplemente para reflexionar. Inclusive, hablando de esto, el maestro Samael decía que nosotros somos seres emocionales, pero actualmente tenemos la emoción equivocada, la tenemos para el placer. ¿Y qué toca hacer? Experimentar y buscar emociones superiores, ¿sí? Y dejar la mente que no hable tanto. Porque ¿qué pasa? Que cuando usted deja hablar la mente lo convence y termina haciendo. Y termina simplemente cogiéndole la voluntad. Y termina haciendo esas voluntades negativas. Entonces, eso es. ¿Qué maneja el centro motor? El centro motor maneja las obras, las palabras y las omisiones. ¿Sí? El instinto desea, el instinto reacciona. El centro sensual maneja las creaciones. Y en este caso, uno siempre maneja creaciones negativas. Casi siempre, actualmente, ¿no? La humanidad siempre, por el tema de la fornicación y de la desconexión, siempre, casi siempre maneja estas creaciones negativas. ¿En qué sentido? Creaciones negativas ya cuando un karma se le proyecta ya acá en el físico. Sea una enfermedad, una pérdida, un dolor, eso es un karma que llegó, ¡pum!, y a veces irreversible. Eso es una creación negativa, ¿sí? Producto de la misma fornicación y la misma desconexión que tiene la persona, ¿sí? Eso es producto de eso. El instinto, pues aquí se manejan las aguas, la memoria mecánica y todas las reacciones. ¿Qué pasa cuando veo a esa persona? El cuerpo, cómo se me coloca, ¿sí? Se me enrojecen los cachetes. ¿Qué pasa con mi cuerpo? Las reacciones instintivas que tiene mi cuerpo. Cuando veo a alguien que me gusta, ¿cómo hago con la mirada? Etcétera. ¿Sí? El agrado, el desagrado hacia la comida, hacia lo que no me gusta. Todas esas situaciones están acá. Entonces, de esta forma, la persona puede aprender a analizar lo que pasa en estos tres cerebros como tal. Como le digo, el centro, mire, el primer cerebro, centro motor, instintivo, sexual. Esto es un solo cerebro. Y este cerebro, acá en el centro motor está la vista. Y la vista está conectada al instinto. Entonces, lo que usted ve, aquí está la vista, mire. Lo que usted ve está correlacionado con su instinto, lo que a usted le gusta. Y si usted ve cosas para alimentar al ego de lujuria, pues le alimenta sus aguas, le alimenta sus yoes negativamente. Y así usted va a empezar a analizar su vida, su interior. Entonces, el centro motor instintivo, obras, palabras, omisiones, deseos y creaciones. Y si se dan de cuenta, mira esto, deseos, obras, palabras y creaciones. Deseos, obras, palabras y creaciones. Entonces, todo esto va y va a empezar a trabajar. Pero esto no actúa solo, actúa con la mente para planear, para proyectar las ideas, los conceptos, la información que uno tiene acerca de la vida, de lo que no, etcétera. Entonces, aquí está, todo esto lo tiene la mente también. Y la emoción maneja todo el sentir de la misma vida, ¿no? Maneja el desenfreno, maneja los placeres y maneja todo lo contrario. Y toda esta situación simplemente
el ego utiliza el vehículo que es la personalidad. Entonces la personalidad reprime, la personalidad aparenta. Entonces la personalidad aparenta. Entonces, ¿qué pasa con la personalidad? La persona aparenta una conducta en la casa, aparenta una conducta en la calle, aparenta otra conducta en el trabajo. En su tiempo libre, ¿qué hace con su tiempo libre? Con sus compañeros, con su familia, con su novia, con su esposa, con su esposo. Si se da cuenta y se tonaliza, la personalidad actúa por conveniencia, no actúa por esencia. Entonces, las personas pueden hasta creerse espirituales, pero hacen lo contrario, ¿sí? Entonces, esa es la situación. Una cosa es comprender y otra cosa es saber la información. Una cosa es saber la información, otra es conocerla detalladamente. Uno puede inclusive saber toda la información del temario de conocimiento de sí mismo, que son 50 conferencias principales y otras 25 que son como ya el complemento. Usted puede saber toda la información que se suministra acá, pero si no la conoce, es decir, no la practica, no la vivencia, esa información se la cogen los defectos, se la coge el orgullo, ¿sí? Y pues esa información lo puede llevar a procesos, ¿sí? Que la persona pues tiene que mirar ahí, ¿no? Entonces esa es la situación, ¿sí? Esto lo que se invita es que la persona empiece a simplemente registrar todo esto, a ponerlo en práctica, porque aquí hablamos de la autoobservación y de la muerte. Pero ¿qué es la autoobservación y la muerte? Lo que aquí cabe. Pero, bueno. La autoobservación y la muerte solo funciona con la reflexión, ¿sí? La autoobservación y la muerte solo funciona con la reflexión. Es decir, que para usted morir, para usted cambiar, para usted ser otra persona diferente, tiene que llevar esto a cuadernos, a reflexión, ¿sí? Porque aquí se enseña algo que es la muerte en marcha. Usted se autoobserva, observa cada pensamiento, Madre Divina, elimíname ese defecto. Pero hay defectos que son más a profundidad, ¿sí? Y tiene que mirarlo por las distintas partes, cómo que se mueve. Entonces, para aprender a morir, la clave es que reflexión. Una vez que usted empieza a reflexionar, empieza a comprender, comprensión. Cuando usted comprende, ya sí se genera el verdadero arrepentimiento. Ese verdadero arrepentimiento, es decir, que usted no lo va a volver a hacer. Es decir, el verdadero arrepentimiento se da cuando usted ya comprende el defecto a fondo y comprende los daños que le hizo a su vida. Le dejaron ver algo en el astral, un daño que le ocasionó un karma, cómo dañó a su familia, al planeta, cómo se dañó a sí mismo, etcétera. Cuando ya usted analiza el defecto y le mira las diferentes formas y cómo es que le quita la energía, cómo es que se la roba, etcétera, ahí ya llega el verdadero arrepentimiento. Y ya al defecto, ¿qué va a pasar con el defecto? Usted comprendió una parte del defecto, va pidiendo muerte en su reflexión de los detalles que va viendo, pero en el día se lo muestran otra vez para ver si usted está trabajando o si en verdad ha comprendido el defecto. Entonces, en el día a día se lo sacan otra vez, es decir, le muestran el defecto en la vivencia misma, ¿sí? Así sucesivamente. El alcohol, está trabajando el alcohol, lo está comprendiendo, se arrepintió porque vio todos los daños que le hizo y le llegan las pruebas acá. Lo convida una chica que le gusta tomar, un amigo, la familia, etcétera. Y ahí es donde vienen las pruebas. ¿Usted qué va a hacer con todo eso? Entonces, ahí es donde viene la autoobservación. Y ahí es donde viene la muerte, que es la Madre Divina, la que elimina el defecto. La Madre Divina es la única que desintegra el defecto. Un yo no puede matar otro yo. Un defecto no puede matar otro defecto. Un dormido no puede despertar otro dormido.
La única parte es la conciencia y es la sus más profundos fetiches, que ni siquiera nadie sabe, solamente usted. Todo eso lo conoce la madre y la madre es la única que le puede ayudar a eliminar todos esos defectos. Entonces la persona, cuando comprende eso, comprende el valor del conocimiento interior, porque el conocimiento esotérico es el conocimiento interior, no es afuera, es interior. Esto es una información que uno da, pero si la persona no lo vivencia en sí mismo, no lo practica, pues queda como información. Entonces, ese es el conocimiento interior. Entonces, aquí usted, reflexión, comprensión, arrepentimiento de la situación, le pasan la situación en el día, autoobservación, se concentra y muerte. Es la única forma de empezar a cambiar, ¿sí? Obviamente, toca mirarnos. Por eso es que uno tiene que empezar a reemplazar las emociones inferiores por emociones superiores. De lo contrario, pues esto se vuelve como una religión, como una creencia, porque no experimenta nada, no hay una vivencia real. Sí, me sacaron en el astral, vi algo, sí, y me pasó en el físico, me mostraron una vida pasada, lo que sea. Esas son vivencias, son emociones superiores. En una meditación alcancé una comprensión, un grado como de bienestar. Ya no me identifico, ¿sí? Ya no me identifico con la chica que me gustaba, con el chico. Ya no reprimo el defecto. Cada vez que veo al chico, que lo odio, a la chica que la odio, si cada vez que yo veo a la chica, por ejemplo, y la sigo odiando, quiere decir que el defecto está vivo. Pero si yo veo a la chica o al chico y ya no siento nada, como ver a una persona que nunca he tenido problemas con esa persona y verla, es porque ya la persona está cambiando. Porque si igual, mira, ¿cuántas personas no guardan rencor toda su vida? Ya sea por un familiar, un amigo, por su pareja. Guardan rencor a su pareja toda la vida. Y dicen, entre comillas, que la superaron y que la perdonaron. Pero la vuelven a ver y sienten y se les retorcija todo. Y pueden que la personalidad los haga disimular hasta cierto punto. Pero le cogen la cola y el diablo se espanta. Entonces, ahí está la situación. No es reprimir, es comprender y eliminar. Y la comprensión es muy profunda, porque la comprensión es la conciencia. Usted me puede engañar a mí, pero no puede engañar a su conciencia. ¿Sí? Usted me puede ocultar lo que hace en su casa, a solas, pero a su conciencia no. Su conciencia sabe todo lo que hace a solas, lo que piensa, etcétera. Entonces, esa es la situación. Entonces, no es reprimir, sino es comprender y eliminar. Y aquí está guardado todo, la lujuria emocional, el enamoramiento que uno tiene, porque el ego se enamora a veces de todo el mundo, ¿no? Enamoramiento, lujuria, emoción, etcétera. Entonces, usted sabe que eliminó el defecto cuando vuelve a ver a la persona y ya. Simplemente normal. Aprendió de la situación y listo. Y ya usted es otra nueva persona. Y ya subió otra octava. Ya subió otro nivel de conciencia. Y ya la entropía del defecto ya la dejó atrás y la desapareció. Eso es subir de conciencia. Y subir otro peldaño, y subir otro peldaño, y subir otro peldaño. Pero el punto es como tal comprender el valor de la energía. Mire, la energía es igual a tiempo. Eso es todo. Comprenda su energía y va a empezar, inclusive se va a volver un ahorrador consciente. ¿El ahorrador consciente qué es? El que trata de no gastar toda la energía en situaciones que antes gastaba. 2 horas viendo televisión. Comprenda la situación, ¿no? Que me gusta una serie, no sé, y me duro 3 horas diarias viendo esa serie. Y así. Pero comprenda la situación. ¿No? Que antes me iba a parchar con mis amigos a fumar marihuana y duraba 3 horas por allá. Antes, todos los fines de semana, de sábado, domingo, tomaba. Comprenda la situación y ya le quita el fuego a esos diablos, a esa energía ahí ellos se alimentaban de esa energía, ya se la quita y ya tiene más comprensión y más energía y más conexión. Y ya no se va a aburrir, porque ahí está la situación del aburrimiento, del qué dirán. Y el aburrimiento es del ego. La conciencia no se aburre. La conciencia es tranquilidad.
es tranquilidad. Pero el ego no puede mantenerse quieto, porque si quiere mantenerse ocupado. Está en la casa, celular, televisión. No tengo nada que hacer, no voy a tomar, a rumbear, etc. El ego siempre quiere mantenerse así y quiere mantener a la persona distraído. Pero si la persona, no, hace un par, voy a reflexionar, ahí es donde viene la lucha. Porque al ego no le gusta. Entonces, al ego siempre le gusta lo contrario. Esa es la trampa del ego que siempre nos mantiene enredados a nosotros. Los jugueticos que nos da la Tierra, que nos da el mismo sistema nos quiere esclavos del mismo sistema. Pero uno es para salir de la esclavitud del sistema, y pues cuando hablo del sistema hablo de todo esto en general, tiene que empezar a salir de la esclavitud interna. No dejar que el defecto haga lo que le da la gana. Negarse al defecto, ¿sí? Negarse al defecto y ser consciente de cada actuar que yo hago. ¿Para qué utilizo el celular? Hago un estudio. No, pues el 80% del tiempo me mantengo viendo videitos que me da risa. Bueno, pues ahí toca mirar, ¿no? Y así la persona va mirando ahí. Y así va mirando, gestionando su energía y gestionando su tiempo. Y así. Y todo eso se va a proyectar. Porque cuando uno se enfoca la energía conscientemente, la energía se dispersa y la persona no cumple ningún objetivo. Y se vuelve indisciplinada, desorganizada. Y ahí llega la famosa depresión, sin sentido de la vida. Porque la persona nunca tuvo tiempo para autoanalizarse. Siempre quería mantenerse ocupada con el placer y los jugueticos de la vida. Y así se la mantiene. Y así nos mantienen. Llegan los 70 años y pues muere uno. Mire, inclusive hasta el nacimiento y la muerte es mecánico. Hasta el nacimiento y la muerte es mecánico porque hacen parte de este mismo ciclo. El ciclo de evolución y el ciclo de evolución. El ciclo de retorno del cuerpo físico. ¿Sí? El ciclo de cuando vuelve a retornar nuevamente la persona con un cuerpo físico, eso es mecánico. Es decir, que el nacimiento, la reproducción y la muerte es mecánica también. Eso es algo bacano que toca mirar. Nacimiento. Si la persona no comprende esto, no comprende el valor de trascender su conciencia, pues va a permanecer aquí en este ciclo. Y en este ciclo de la Tierra. Y literalmente la Tierra se vuelve una esclavitud, una cárcel. Porque la Tierra, cuando uno se identifica con la vida misma, con los placeres, eso nos limita a ver otras realidades. Es decir, cuando uno vive identificado y absorbido por la misma vida y deja que la misma vida le absorba toda la energía, uno no puede ver otras realidades, no puede ver otros mundos, no puede ver que el universo es infinito y grande y simplemente se limita a su estado interior y a sus eventos exteriores y la persona se fracciona y la mente lo divide y la mente nos tiene dividido en este planeta. Nos evita relaciones con otros seres conscientes, porque la mente es algo así, ¿sí? Nos limita. Y si se da cuenta, así nos limita. Aquí nos limita por estratos sociales, que los ricos allá, los pobres acá, etcétera. Las familias, yo soy la familia Pérez, la familia Díaz, y esta es mi familia, yo la quiero. Esa familia no, porque esa familia yo no sé de dónde será, ¿sí? Por países. La mente siempre nos trata de eso, ¿no? De dividirnos. Y pues obviamente, si uno se deja manipular de la mente, pues uno termina así ignorante y sin saber más allá de las cosas y sin experimentar lo que es la muerte en vida, experimentar otras realidades, ¿sí? Experimentar el renacimiento en vida, ser otra persona diferente. Porque siempre la entretención está ahí, para entretener a la persona con los jugueticos y no darse cuenta de lo grande que es el universo, de lo expandible que es la misma galaxia, ¿no? El mismo planeta como tal, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa actualmente. Entonces, eso es algo puntual que la persona tiene que mirar ahí. Y siempre, si la persona sigue así,
siempre se va a mantener en estos dos polos. Placer y dolor, placer y dolor. La vida se basa en placer y dolor, placer y dolor, placer y dolor. Y reacción. Si tengo esto y me salieron las cosas como yo quería, me siento bien. Si no, me frustro, me da depresión, etcétera. Y uno siempre sigue siendo víctima. Entonces, no es ser víctima, sino empezar a verlo todo como prueba. Y la prueba es un examen que toca pasar, que toca comprender y ver la vida así, ¿sí? No verla mecánica. Entonces, si tienen una preguntita, pueden alzar la mano. Eso sería todo, la conferencia. Ya saben, la idea es reflexionar. Si usted está empezando a foguearse también en las conferencias, empezar a comprenderlas, empezar a registrarlas, no memorizarse todo, porque de nada sirve memorizarse, sino es empezar a comprender puntico por puntico, ¿no? Y empezar a ver su vida, su conducta, ¿sí? Cómo es su vida, cómo se relaciona, con su comportamiento, sus pensamientos, sus emociones, y así sucesivamente. Entonces, si tienen una preguntita, pueden alzar la mano. Gracias, profesor, muchas gracias. Soy, bueno, gracias a todos. Ángel, muchas gracias ahí por su valiosa información también. Listo, sería todo, muchachos. Muchísimas gracias, profe. Dale, Pedro. Cristian, muchas gracias ahí a todos por asistir a la conferencia. Espero que les haya quedado algo. Espero que Está bien, empiecen a bonito, practicar, Dios lo bendiga. que Muchas empiecen gracias, profesor. a ver el valor de la energía como tal. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno. Bueno, muchachos. Dale, Javier. Listo, muchachos. Entonces, sería todo. Vamos a pausar la grabación. Sandra, sí. ¿Tiene alguna pregunta? Sandra.